Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado y santificado es tu nombre, glorioso nombre, sobre todo nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra, la adoración y la alabanza que solamente tú mereces. Señor, vamos a abrir tu palabra esta mañana y rogamos tu bendición. Que tú estés con nosotros y en nosotros. Que nos des discernimiento para comprender. Que abras nuestros ojos a tu verdad de la Escritura. Que seamos capaces de ver más allá, hasta donde tú quieres llevarnos, hasta el Santísimo. Señor, abre nuestros ojos a tu palabra, te lo ruego. Y danos un corazón suave para aceptarla y para amarla y para obedecerla y para regocijarnos. Porque este mensaje, Señor, es de regocijo, de gloria, de honor, de adoración a tu santo nombre. Y Señor, de nuestra eterna redención. Gracias, Padre, te adoramos y te alabamos. Todo es para tu honra y tu gloria. Gracias por darme este mensaje a una sierva que no merece estar aquí, Señor. Indigna de ti que soy. Pero sea tu voluntad hecha en mí. Y te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En tu nombre, Yeshua. Amén. Muy buenos días, mis hermanas y mis hermanos. Vamos a compartir un mensaje tan importante esta mañana. Todavía no puede arreglarse mi voz. Estoy teniendo mucho problema todavía, pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante. No podemos detenernos aquí. Tenemos que seguir adelante porque esta verdad es sublime, maravillosa. Es la verdad para este tiempo y necesitamos conocerla. Así que vamos a entrar al tema de Yeshua, sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Hasta aquí hemos estudiado mucho acerca de la persona del Padre y del Hijo. Estudiamos acerca del testimonio de Yeshua. ¿Cuál es el testimonio de Yeshua? Que aún en este tema se confirma. Hemos visto propiamente hasta el tercer o cuarto capítulo de Hebreos entre todos los mensajes que hemos visto. Pero quiero hacer una recapitulación de todo Hebreos, empezando desde el capítulo 1, para que podamos ver, conforme a lo que hemos aprendido y hemos visto en los otros temas, cómo todo eso es parte integral del mensaje de Yeshua, sumo sacerdote de Melquisedec. Es necesario comprender la Escritura tal como está escrita, con todo lo que nos enseña desde el principio, desde la creación del mundo hasta acá, para poder comprender este mensaje tan glorioso, mis hermanos. Ojalá y pueda llegar hasta donde quiero llegar. Es ambicioso, pero si parto el tema en 2 o en 3, gloria al Señor, que me dé la voz. Vamos a empezar pues ahora con nuestro tema, Yeshua. Nosotros hemos establecido fundamentos para la interpretación de la palabra santa, porque hemos estudiado la verdad del Padre en el Hijo. Hasta ahora debemos haber ya comprendido que, como dice 2 de Corintios 5:19, el Padre estaba en el Hijo, reconciliándonos consigo mismo. La verdad del Hijo humano. No se escandalicen por amor del Señor. Muchos tal vez quieran cerrar y decir, es que ella dice que Jesús no es divino. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Hijo del Señor es humano de acuerdo a la Escritura, conforme hemos visto y lo vamos a ver todavía en Hebreos. El Hijo humano. El Padre, la divinidad del Hijo.
el Hijo que el Señor engendró en María. Hemos estudiado mucho acerca de esto, así que no voy a repetirme porque debo seguir adelante. El Padre es la divinidad de Yeshua, el Padre en el Hijo, espiritualmente, como hemos visto. El plan de la salvación, la verdad, incluye el fundamento para entender esto, que el plan de salvación, como lo hemos visto. ¿Por qué es que el Padre vino en el Hijo? Hay un plan para esto y lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que hasta su completación, que nosotros seremos llenos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu, como lo llama Apocalipsis. El plan de salvación quiere restaurarnos a la imagen del Padre. Quiere que volvamos a ser sus hijos. Ahora somos hechos hijos de Dios por medio del Padre habitando en sus hijos, porque nosotros somos sus hijos. ¿Cómo vamos a ver? Yeshua es precursor de los que serán salvos. Nosotros vimos esto ya citado anteriormente, que Yeshua es precursor, pero lo vamos a ver otra vez. ¿Qué es un precursor? Un precursor es alguien que va delante de otros, ¿verdad? Un precursor es alguien que va delante de otros representando o llevando en sí, llevando en sí la responsabilidad de los que vienen atrás. O sea, Yeshua es precursor de los que serán salvos, y eso es claro en el Evangelio. El pacto sempiterno, que tiene mucho que ver, y por eso es que estudiamos antes el pacto sempiterno y cómo la ramera, la iglesia popular, el papado, pisa el pacto sempiterno en todas las abominaciones que tiene en su copa. Todas sus doctrinas son abominación. El pacto sempiterno tiene que ver con esto, porque lo vamos a ver enseguida. Estoy emocionada. Hebreos capítulo 1. Vamos a hacer un resumen de Hebreos capítulo 1. Tengo mi Biblia aquí, voy a usar la de inglés, si la necesito, ¿verdad? Porque los capítulos que hemos visto, solamente los he resumido lo que cada capítulo tiene. En el capítulo 1, cometí un error al no ponerlo aquí. Pero vamos a ver a los hebreos, ¿verdad? El capítulo 1 de Hebreos, hemos estudiado desde el principio de los temas. En este capítulo vemos que Dios, Yahweh, nos habló por medio de su Hijo. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De manera que Dios nos habló por su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios nos habló por medio de Yeshua. En el contexto del Padre y de la verdad del Padre y del Hijo, el Señor vino en persona espiritual a hablar con su pueblo, a darse a conocer a su pueblo en la persona de su Hijo. Por eso hemos estudiado mucho acerca de esto. El cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Esta parte de por el cual ha hecho el universo, se ha aclarado completamente, lo hemos visto, que es el Padre, el Creador. El Padre. Y Pablo está hablando que es el creador del universo, porque Pablo define en el libro de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta, define la humanidad del Mesías y la divinidad, Dios, Yahweh, habitando en el Hijo. De manera que cuando está diciendo por el cual asimismo hizo el universo, por causa de Yeshua que hizo el universo, por él. Y esto lo hemos visto antes en los temas primeros, que el amor del Señor
al ver por los tiempos eternos a su Hijo, desde antes de la fundación del mundo. No fue una cosa fortuita que el Señor naciera. Dios, que todo lo ve desde el principio hasta el fin, vio a su amado Hijo y vio el pueblo de los redimidos también. Y por eso es que creó el mundo. Así que Yeshua, Hijo de Dios, fue engendrado siendo el Padre mismo su vida, 100% humano y 100% divino. Y eso está más que entendido cuando vino a nacer de María, un ser humano. Y hemos visto que solamente tuvo que haber traído el DNA de María, de la línea de David, ¿verdad? De la línea de David tuvo que haber venido solamente. Y 100% divino, ¿por qué? Porque el Padre es 100% y habitaba en su Hijo. El trono de Yeshua, Yahweh, es eterno, y esto lo vamos a ver, vamos a repasar. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, por favor, los que han venido apenas hoy para ver esto, pueden tomar la referencia de los temas pasados cuando hablábamos acerca del Padre y del Hijo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, espiritualmente era la imagen del Padre, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Verdad? Hemos estudiado que es sentarse a la derecha del Padre también. Hecho tanto más excelente a los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que los ángeles, ¿verdad? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Hoy yo te he engendrado, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será por hijo. A Yeshua, ¿verdad? Dijo: mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Fíjese, dice: hoy yo te he engendrado. Y otra vez cuando introduce al primogénito en la tierra, cuando nace Jesús de María: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de sus ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles son espíritus. Y a sus ministros llama de fuego. Todo esto lo hemos estudiado, es un repaso. Más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad, la vara de tu reino. Muchos dicen: es que le llama a Dios, entonces Dios pudo haber dicho: tú eres Dios. Mis hermanos, la divinidad del Señor está establecida porque el mismo Señor la ha aclarado al decir que Él estaba en su Hijo. Colosenses 2:9 dice que en Él habitaba Dios corporalmente. En la Biblia judía dice: habitaba todo lo que Dios es corporalmente. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Vara de equidad es tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que Dios ungió a Yeshua, el Mesías, ¿verdad? Y le dice: tu trono, oh Dios. ¿Por qué? Por la promesa, por lo que vamos a ver enseguida. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y fíjense bien: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Cuando está hablando aquí, entonces tú, oh Dios, tú, oh Señor, tú, Yahweh, fundaste en el principio la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El eterno Dios, el Dios que vive para siempre. Hebreos está hablando del Padre en cuanto a la divinidad de Yeshua. Pues a cuál de sus ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salud? Cuando el Señor está comparando que Jesús, Yeshua, es más alto que los ángeles. Fue hecho poco menor que los ángeles. Porque fue hecho menor que los ángeles. De manera, el Señor fue engendrado en María como nosotros, no en la misma forma, ¿verdad? Pero nosotros somos de raza humana, venimos de un padre y una madre humana. Jesús nació de María, una mujer humana, ese era su 100% humano. De manera que estas son las bases para comprender Hebreos. Usted no puede comprender en su verdadero significado el ministerio de Yeshua, a menos que usted pueda comprender y aceptar 2 de Corintios 5:19 y Colosenses 2:9 y otros más, pero son los más que me vienen a la cabeza y que me he grabado, pero ellos establecen rotundamente, y es el mismo apóstol que está explicando. Muchos dicen que Hebreos no lo pueden datar como de Pablo. No lo sé, porque yo no soy historicista ni mucho nada de esto, pero yo veo mucho de Pablo en Hebreos en cuanto al lenguaje que él usa. Además de que Hebreos fue escrito todavía cuando probablemente Pablo todavía viviera. Vamos entonces adelante. Eso no importa en realidad, aunque para mí es Pablo hablando. Hebreos capítulo 1. Esto es lo que nosotros vimos, ¿verdad? Yahweh nos habló por medio de su Hijo. 3. Yeshua es el creador porque es Yahweh. 1:5. Yeshua, Hijo, fue engendrado siendo el Padre mismo su vida. El trono de Yeshua, Yahweh, es eterno. El trono del Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre es eterno, un solo Dios verdadero, porque Dios conservará su unidad por la eternidad y habrá un Yeshua, ¿verdad? Vamos a ver cómo es esto. Este es el grande misterio de la salvación. Hebreos capítulo 2. No escaparemos si hacemos una negligencia tan grande de nuestra... Otra vez lo resumí, perdonen ustedes. Es que como ya vimos todo esto, ya lo vimos, ya no pensaba tardarme porque, ay hermanos, es algo tan hermoso ver este tema, es algo glorioso. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. O sea que todo lo que hemos escuchado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua, de nuestro Padre, tenemos que atenderlo con más diligencia, estudiarlo con diligencia. Dice, porque acaso no nos escurramos, nos vamos fuera del Evangelio. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron. Testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Es el mundo venidero de lo cual fíjense bien, en estas pocas palabras nosotros vamos a ir descubriendo de qué se trata el sacerdocio de Yeshua. El mundo venidero. El apóstol está diciendo aquí, no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Testificó empero uno en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Que te acuerdas de él?
o el Hijo del Hombre que lo visitas? Está hablando de Yeshua. Tú le hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y pusístele sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, ¿se fijan que está hablando de Yeshua? Esto lo toman diciendo que es la humanidad, ¿verdad? Porque el Señor dio a Adán el dominio de todo, Adán y Eva. Pero aquí está hablando de Yeshua. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Mas aún, esto es importante, tiene que ver con sentado a la derecha. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. El Señor está en el cielo, ¿no es cierto? Lo acaba de decir Pablo, sentado a la diestra del Señor, que tiene su significado, es una visión del Señor. Empero vemos coronado de gloria y de honra. Fíjense bien, aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero dice, vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. A aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Mis hermanos, no podemos dejar esto así nada más. Dice, es el capítulo 2, versículo 9 de Hebreos. Lo vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Allí es donde nuestro Señor se ve coronado de gloria y de honra. A aquel Yeshua que es hecho un poco menor que los ángeles. Hecho un poco menor que los ángeles. No quiere decir que se le dio un estatus menos que los ángeles, porque no es así. Él es rey, ¿verdad? Sino que su humanidad fue hecha poco menor que los ángeles. Y no me apedreen, por favor, al decir esto. Estoy hablando del Jesús, del Yeshua humano. Este es el asunto de Pablo, que él establece la humanidad de Yeshua para que por gracia de Dios, por el poder del Señor, ¿verdad? Su gracia gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, ¿se fijan? Por cuya causa son todas las cosas. Yeshua es el causante de que todo exista. ¿Por qué? Porque el Padre vio a su Hijo en amor y creó todas las cosas para su Hijo y para sus hijos, y por el cual todas las cosas subsisten, por causa de Él subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Entonces, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, Dios, Yahweh, el Padre, habiendo de llevar a la gloria a todos sus hijos. Fíjense bien, a muchos hijos. Esta es la razón de cuál existimos todos como hijos de Él, Yeshua y nosotros. Porque habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y esto lo explican todavía un poco más adelante. De manera que este versículo nos está diciendo que Yeshua hizo consumación o expiación por aflicciones al autor de la salud de ellos. Jesús fue llamado, Yeshua fue llamado el autor de nuestra salvación, el capitán de nuestra salvación. Pero era porque a Dios le convenía que así fuera. Por eso dice, porque convenía que aquel por cuya causa existen todas las cosas. Se fijan que aquí mismo en el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10, está afirmando quién es el creador, el Padre. Por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por
aflicciones al autor de la salud de ellos. Era necesario que fueran las cosas así. Así convenía, dice el Padre. Porque el que santifica, fíjense bien, ¿quién santifica? Y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, el Padre en el Hijo, el que santifica, y los que son santificados, nosotros, de uno somos del Padre. Tanto Yeshua como nosotros somos del Padre. Tanto el que santifica y los que son santificados son del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta es la verdad humana de Yeshua, que muchos no quieren ver, consideran un sacrilegio, pero ya hemos estudiado de dónde viene todo esto. Por eso es que Yeshua, Jesús, nos puede llamar hermanos, porque venimos de un mismo Padre. No fuimos engendrados como Yeshua. Yeshua es un personaje especial, es el Mesías, es el capitán de nuestra salvación, pero es humano, 100% humano cuando estuvo en esta tierra, ¿verdad? Y por eso es que somos todos, tanto Él como todos los salvados son de Dios. Diciendo, verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. ¿Se fijan? El Señor Yeshua dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y eso es lo que hizo el Señor. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que me diste, que me dio Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Así que, así como se fijan ustedes, otra vez dice, yo confiaré en Él. Y otra vez, yo y los hijos que me dio Dios. Yeshua confió en su Padre. Y así que el verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Yeshua era humano y su divinidad era el Padre, para poder derrotar al demonio que tenía el imperio de la muerte y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces resumimos capítulo 2, no escaparemos si hacemos negligencia de tan grande salvación. Dios hizo la humanidad poco menor que los ángeles, sin embargo puso toda su creación bajo su dominio, bajo el dominio de Yeshua. Por esto, en sujetar todo bajo Yeshua, no dejó nada sin sujetarlo a Él. Y nosotros vimos que está sujeto a Yeshua, aunque todavía no se le ha entregado, ¿verdad? El dominio. Yeshua fue hecho un poco menor que los ángeles. Por el sufrimiento de muerte es coronado con gloria y honor, que Él, por la gracia de Dios, probara la muerte por cada ser humano. Esa es su gloria. Hebreos capítulo 2. Porque convino al Creador de todas las cosas, Yahweh, y por quien son todas las cosas, traer muchos hijos a la gloria. Convino a Yahweh, 2:10, hacer al capitán de su salvación perfecto a través de sus sufrimientos. 11 y 13, verso 11 y 13, porque Yeshua que santifica y los que son apartados para Dios o santificados para Dios, tienen un origen común. Se fija, esto estoy citándolo de la Biblia, este versículo lo estoy citando de la Biblia judía, que es tan clara, el mismo origen. Por eso los declara sus hermanos y los hijos que Dios me ha dado. Si nosotros podemos comprender que el origen
humano del Señor, es 100% humano, ¿verdad? 100% humano. Entonces nosotros podremos aceptar Colosenses 2:9, que en Yeshua habitaba Dios corporalmente. Dios es espíritu. Y hemos visto todo esto. Ahora, Hebreos, seguimos con capítulo 2, del 14 al 16. Por cuanto como los hijos son participantes de carne y sangre, él mismo, por cuanto los hijos del Padre, porque somos hijos del Padre, hijos de Yahweh, ¿verdad? Tenemos un mismo origen, dice Hebreos, porque ahí está el problema. Muchos piensan que Yeshua es hijo de Dios y que Dios lo engendró en algún tiempo, pero el Señor sitúa su nacimiento en el nacimiento de María, cuando todos los ángeles del Señor le alaban. Entonces dice, cuando los hijos participaron de carne, participantes de carne, él mismo también participó de la misma. Era necesario, es lo que dice el Señor, para que por su muerte él pueda destruir a aquel que tuvo el poder de la muerte, siendo este el diablo, y liberar a aquellos quienes por el miedo a la muerte estaban sujetos por toda su vida bajo esclavitud, porque no tomó la naturaleza de los ángeles, sino la de la simiente de Abraham, conforme a la promesa. Se fijan, es conforme a la promesa de Dios que fue dada desde el principio. Así que era necesario que el Hijo fuera humano como nosotros, para que se pudiera compadecer de nosotros. Era necesario que fuera 100% humano. 100% humano es 100% humano, que puede pensar como nosotros, que puede razonar como nosotros. El Señor Jesús no era un superhombre, era un hombre. La divinidad del Señor Yeshua era su Padre que lo habitaba. Esa era su divinidad. Por eso es que él decía, yo no hago nada de mí mismo. El Padre que está en mí, él hace las obras. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Por qué el Señor afirmaba precisamente por esto? Porque somos de un mismo origen, Yeshua y nosotros, el Padre. Yo no sé si el ser humano se ha hecho bolas confundido, porque nacemos de un padre y una madre humanos. Pero eso no quiere decir nada. El Señor en Eva puso toda la descendencia y hemos estudiado esto. Vean el video que habla acerca de la descendencia del Señor, ¿verdad? Así que porque no tomó la naturaleza de los ángeles, tuvo que ser humano. Capítulo 2, los últimos versículos. De tal manera le convino a Dios, al Padre, en todas las cosas, haber sido hecho como sus hermanos, a Yeshua también, para que fuera un sumo sacerdote fiel y misericordioso en las cosas pertinentes a Dios. De manera que era necesario que Yeshua fuera 100% humano para que pudiera ser misericordioso en las cosas pertinentes al Padre, a Dios. Era necesario que fuera humano. Ahora, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo. ¿Para qué? Aquí es donde viene todo el asunto. Reconciliación. Porque en eso él mismo sufrió, siendo tentado. Él puede socorrer a aquellos que son tentados. O sea que el Señor fue humano para poder socorrernos a nosotros, seres humanos débiles y pecadores.
No porque Él hubiera sido pecador, pero porque Él cargó nuestra humanidad sin pecado. Porque en eso Él mismo sufrió siendo tentado. Yeshua fue tentado como ninguno de nosotros ha sido tentado, pero Él fue sin pecado y por eso puede socorrernos como un ser humano, como un hermano mayor, como un hermano que nos ama y nos enseña, pero era necesario que hiciera expiación, que hiciera reconciliación por nosotros. Ahí es donde viene el asunto del Padre y del Hijo. Vamos adelante. Seguimos con el capítulo 3, resumen. Capítulo 3 del 1 al 6. Por esto mismo somos participantes del llamado celestial. ¿Por qué somos participantes del llamado celestial? Porque Yeshua, siendo nuestro hermano, participando de la humanidad, hizo reconciliación. Y por eso somos participantes del llamado celestial. Ahora dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra humanidad, de nuestra profesión de fe. Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe, de ser hijos de Dios. Yeshua, el Cristo, que como Moisés fue fiel sobre su casa. ¿Se fijan? Moisés fue fiel. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cuánto más es Yeshua? Yeshua hombre. ¿Se fijan ustedes? Repetimos. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Yeshua el Cristo, que como Moisés fue fiel sobre su casa, porque Moisés fue fiel sobre su casa y llevó su pueblo hasta las orillas. No se le permitió entrarlo a Canaán terrenal, pero fue fiel sobre su casa. Dice, cuánto más fiel es Yeshua, hombre. El apóstol no pone hombre solo porque sí, sino que especifica cuánto más fiel es Yeshua, hombre, que fue contado digno de más gloria que Moisés, tanto como aquel que ha construido la casa. Tanta gloria se le ha dado a Yeshua, el Cristo, que fue fiel sobre su casa humana, su generación, sus hijos humanos, sus salvados humanos, ¿verdad? Que se le atribuyó tanta gloria, tanto como aquel que ha construido la casa. ¿Quién construyó la casa? El Padre, porque somos hijos de ¿quién? Tenemos un mismo origen. ¿Recuerdan lo que dijo Hebreos apenas? Que tenemos el mismo origen de Yeshua. Somos hijos del Padre, así como Él es el Hijo del Padre. Y el Padre es el que nos creó, construyó la casa. Porque cada casa es construida por algún hombre. ¿Se fijan? Cuando alguien construye un edificio, pues es un hombre, construye una casa que es su casa, ¿verdad? O como se llamaba antes en el antiguo, la casa de alguien significaba también la familia, todos los descendientes de una familia, ¿verdad? Entonces nosotros somos todos descendientes de la familia de Cristo por salvación, por fe. Esa es la profesión de nuestra fe. Porque cada casa es construida por algún hombre, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Yahweh. Yahweh es el Padre de Yeshua. Yahweh es nuestro Padre. Y así como Él es fiel, como Moisés fue fiel sobre su casa, Yeshua es fiel con nosotros, los que hemos de ser salvos. El sacerdocio de Yeshua tiene que ver con la humanidad de Yeshua y la divinidad del Padre, especificando claramente quién es el Padre, quién es el Creador, quién es el que hizo la humanidad, quién es el que construyó la casa. Moisés fue fiel como un siervo para testimonio de las cosas que habrían de ser habladas después. ¿Se fijan? Moisés fue fiel y su testimonio es para este tiempo comprender
el ministerio de Yeshua, cuya casa somos nosotros. ¿Se fija? Aquí lo dice. Si mantenemos firme nuestra confianza y el regocijo de la firme esperanza hasta el fin. De manera que nosotros somos la casa de Yeshua, construida por el Padre, porque somos hijos del Padre como Yeshua es hijo del Padre. Hebreos capítulo 3, 7 al 13 dice aquí: por tanto, como el Espíritu dice, como Dios dice, Yahweh el Espíritu dice, lo vamos a comprobar, hoy, dice hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como Israel endureció su corazón en masa y cayó en pecado y adulterio espiritual, y Dios juró que no entrarían en su reposo. Esto es bien importante, mis hermanos, porque ellos estaban ya bien cerca, ¿verdad?, de entrar a su Canaán terrenal. Nosotros estamos ya a un paso de la Canaán celestial. Y hemos visto cómo Israel se corrompió, cómo Balaam, ¿verdad?, ese profeta. 3:14 de Hebreos dice: porque somos hechos participantes de Yeshua el Cristo. ¿Se fijan? Por eso es que es por medio de Yeshua, por medio de Jesús el Cristo, que somos salvos. Porque somos hechos participantes de Yeshua el Cristo, participantes de su humanidad, porque Él es humano como nosotros. Si hubiera sido solamente alguien celestial, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Tenía que ser humano, para que en Él lleva nuestra humanidad y nosotros vamos en Él por fe en su sacrificio y el poder de Yahweh. Entonces, por eso es que somos hechos participantes de Cristo. Sostenemos, sí sostenemos el principio de nuestra confianza hasta el final. Eso, si es que creemos en esto. Porque, mis hermanos, no basta decir yo soy de Cristo y me declaro de Cristo. No basta. Hay que comprender que el Padre estaba en Cristo y aceptarlo. Y hay que comprender que estar en Cristo es estamos en su humanidad. Y por nuestra profesión de fe en Él, somos hechos participantes de Él, de su naturaleza humana. De su naturaleza humana, la cual está unida al Padre. Porque el Padre es nuestra salvación. Yeshua es nuestro Salvador. El Padre es nuestra salvación. El Padre tomó abrazo de la humanidad y la exaltó hasta el cielo. Esa es la verdad de la salvación. Hebreos 3, 15 al 20. Y esta partecita del 4, porque la Biblia no tenía capítulos, ¿verdad? Se los pusieron. Y entonces cortan los capítulos donde no deben. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo disgustado él 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que le desobedecieron? ¿Verdad? ¿Se fija? Usted puede decir: bueno, es que desobedecieron sus mandamientos y no entraron. Ustedes vayan y estudien la historia de Balaam, cuando el pueblo cayó. Y ustedes verán por qué cayeron, ¿verdad? Porque a causa, el profeta no pudo hacerlos de pleno, ¿verdad?, a adorar otros dioses, pero por medio de la fornicación de sus líderes entraron y las mujeres los hicieron adorar otros dioses, los dioses paganos de esa nación. Entonces esa fue, y por esa hubo una grande mortandad que solamente se detuvo hasta que este príncipe israelita fue y atravesó a un príncipe que llevó a una princesa. Fíjense, era hija del rey pagano, que estaba diciéndole: maldíceme este pueblo para que no,
¿verdad? No entre, porque ellos venían ya arrasando para entrar a la Canaán celestial. Y entonces esta misma hija del rey enviada para hacerlos caer. Y este hombre ya la llevó a su tienda y ahí mismo los traspasó. Y fue como el Señor detuvo la mortandad que hubo en ese día. No es cosa cualquiera cuando nosotros dejamos al Señor. No es cosa cualquiera. Porque el Señor ha sido tan paciente y tan bondadoso. Pensamos que, bueno, como quiera. No, mis hermanos, no es así. Por eso pocos serán salvos. Tenemos que esforzarnos en entrar. Ellos no pudieron entrar en el reposo, la tierra prometida, así como habló del reposo del sábado. Queda un reposo. Este es el meollo de esto, ¿verdad? De estos versículos. Queda un reposo para el pueblo de Dios y es la Canaán celestial. Si nosotros no hacemos caso del Señor y no reconocemos quién es nuestro Dios, no entraremos, porque no podemos entrar adorando una trinidad pagana. Tenemos que entrar adorando al Dios de los hebreos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Yahshua humano fue unido a este Dios corporalmente, Colosenses 9, para darnos la salvación. Y si nosotros no queremos aceptar esto porque nuestros líderes están predicando lo que no es cierto, no están predicando conforme a la palabra, dice, nosotros nos perderemos porque queremos, no porque la palabra de Dios no sea clara. Así que, continuación, ¿verdad? Capítulo 4, 12 al 13. Porque, fíjense, es algo bien hermoso de esto. Empieza hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la escritura, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la palabra. No es solamente la Biblia, no es el libro en sí. Es la palabra de Dios, todo lo que ha dicho, todo lo que está escrito y más, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que una espada de dos filos, atravesando incluso hasta las coyunturas, separando el alma y el espíritu, separando el cuerpo del espíritu que es de Dios y de las coyunturas y tuétanos. Y es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay ninguna criatura que no sea manifiesta ante ¿qué? Ante su mirada. ¿Se fijan que está identificándose el Padre siendo la palabra de Dios? Aquí mismo, mis hermanos, maravillosa revelación, ¿verdad? La palabra de Dios es el Padre ante el cual nada se oculta. Y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra y esta palabra era Dios. Omnipotente, omnipresente. Bueno, sigamos adelante, pero todas las cosas estaban desnudas, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ajustar cuentas. ¿Se fijan ustedes? Qué claro está la palabra del Señor. Mis hermanos, no necesitamos errar. La palabra de Dios es clara y para el que quiere ver al Señor dará discernimiento y entrará hasta las coyunturas de nuestros corazones y nuestro cuerpo será imbuido del Espíritu del Señor. Nuestra mente será imbuida de su Espíritu. Viendo que tenemos un sumo, capítulo 4, 14 al 16, un sumo sacerdote que ha pasado dentro de los cielos, Yahshua, el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra profesión. Entonces, ¿a dónde ha llegado Yeshua? Dice, un sumo sacerdote que ha pasado dentro de los cielos.
Yeshua, el Hijo de Dios. Mantengamos firme nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades, pero que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Está haciendo un resumen de lo que acabamos de ver. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que podamos alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos ayuda en tiempo de necesidad. Mis hermanos, cuando el pueblo de Israel, yo no sé si van a poder ver todo esto, en realidad lo hice para poder yo explicárselos. Capítulo 5, cuando el Señor se presentó al pueblo de Israel en el monte Sinaí para hacer su pacto con ellos, y el pueblo decía, el pueblo estaba asustado y le dijo a Moisés: habla tú con él, porque nosotros tenemos temor, hemos visto la grandeza del Señor. Vieron el fuego, el humo, las trompetas y cómo el monte se derretía por la presencia del Señor. Y ellos dijeron: habla tú, y lo que Él te diga nosotros haremos. Por eso es que es este lenguaje que habla. Porque ahora sí, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a la Shekinah, en el lugar santísimo. Es el trono del Señor, es el trono de la gracia. Acerquémonos allí. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote humano que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote, Hijo de Dios. Y usted dice: sí, es que Él está allá y está alzando las manos y está ofreciendo su sangre por nosotros. Mis hermanos y mis hermanas, sigamos adelante y todo va a aclararse. Hebreos aclara todo en cuanto a eso. Y después vamos a estudiar el santuario, pero primero vamos a estudiar Hebreos y en sus referencias al santuario. Ya entramos al santuario. El capítulo 5 dice que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, ¿verdad? Para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente por los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado de Dios, como fue Aarón. No está diciendo que el sacerdocio de Yeshua es como el sacerdocio de Aarón. Al contrario, él dice que no es. Vamos a ver enseguida. Pero él está diciendo: Aarón fue llamado, Yeshua fue llamado siendo un hombre, fue llamado al sacerdocio, ¿verdad? No que ya era un hombre, él fue llamado desde antes de nacer. Él es elegido, mejor dicho, para ser nuestro sumo sacerdote. Precisamente por la humanidad, eso es lo que quiere decir. Capítulo 5, desde el 1 al 3. Dice: y nadie lo toma para sí, sino que el que es llamado de Dios, como fue Aarón. Así también Cristo tampoco se glorificó Él a sí mismo, haciéndose Él sumo sacerdote, sino que el Padre que le dijo: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre. Nos está estableciendo que Yeshua es sumo sacerdote eterno, para siempre, según el orden de Melquisedec. Se fijan, aquí es donde vamos a ver todo esto. Él es sacerdote por llamado, elegido por Dios, según el orden de Melquisedec, porque el Señor lo engendró en María para ser un ser humano, un salvador humano, para ser nuestro sumo sacerdote. Y luego dice que Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque, fíjense bien, y aunque era hijo, hijo como nosotros, aunque era un ser humano, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ya me perdí. Aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que aunque era un hijo humano como nosotros, porque todos tenemos un mismo origen, dice el Señor, aprendió la obediencia y fue perfeccionado y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, o sea, volvamos a repetir, precisamente porque era hijo humano, y aunque era hijo humano, lo perfeccionó por el sufrimiento y lo declaró sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec, un sacerdote eterno, un sacerdocio eterno, ¿verdad? Y luego dice que acerca de esto, acerca del sacerdocio de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Nosotros, mis hermanos, debiéramos de ser maestros en este asunto del santuario que tiene que ver con Melquisedec, con el sumo sacerdocio de Melquisedec. La palabra está allí, Hebreos está allí tan claro, pero es difícil de explicarlo y entonces todavía estamos en los pañales en cuanto a esto. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, la verdad del sumo sacerdocio de nuestro Señor Yeshua es una verdad que tenemos que entenderla, entendiendo todo desde los rudimentos, desde el principio de la creación. Y vamos a ver que el apóstol está siendo cierto al decir lo que acaba de decir. Nos vamos a ir hasta el principio de la creación. Pero vamos a esto. Hebreos 5, otra vez. Este es el resumen de lo que les leí. Un sumo sacerdote humano, nuestro hermano, que se puede compadecer de las debilidades humanas, sometido al sufrimiento y muerte para ser sumo sacerdote sobre su casa, elegido y llamado por Dios para ser sumo sacerdote bajo la orden de Melquisedec eternamente, hecho perfecto a través de sufrimientos, se convirtió en autor de salvación eterna ante todos los que le obedecen. Muchas cosas que decir acerca del sacerdocio de Melquisedec, difíciles de explicar porque el pueblo tiene oídos tardos para oír, tardos para querer oír o para entender. Son oídos que no quieren, como que oyen y como que no oyen, sin interés o agudeza espiritual. Tienen necesidad que se les enseñen los primeros principios de los oráculos de Dios. ¿Se fijan por qué les dije que vamos hasta el principio? Porque si no es desde el principio, no vamos a entender Melquisedec. No vamos a entender su sacerdocio. El sacerdocio de Melquisedec no es arónico. Así que vamos a seguir adelante.
continuación, tiene necesidad de leche, ya esto ya lo vimos, no de comida fuerte, aquellos que no pueden discernir el sacerdocio de Melquisedec correctamente. Por eso es que hay personas predicando una cosa y otros otra, y como he dicho antes, pero este conocimiento es para aquellos que son maduros espiritualmente. Maduros no quiere decir que tienen todo el conocimiento de las enciclopedias del mundo, sino que conocen que maduros espirituales son que han aprendido a escuchar la palabra del Señor y Dios es el que les ha dado el discernimiento. Maduros espiritualmente, para aquellos cuyas facultades han sido entrenadas de continuo ejercicio para distinguir el bien ante el mal. Mis hermanos, este conocimiento es para aquellos que no creen todo lo que se les dice en el púlpito. Porque a nosotros nos dicen, no me crean si no está en la palabra, y nos dan ahí una buena plática, y de todas maneras el pueblo cree. Porque es astucia en la predicación la que usan ahora. Pero la palabra de verdad hay que distinguirla usted y su Padre, usted y el Espíritu Eterno, que le da el discernimiento para entenderla. Usted tiene que tener esa comunión con el Señor para que usted crea en su palabra, no importa si su pastor le está diciendo algo diferente. Si la palabra de Dios dice blanco y el pastor dice gris, usted debe creer blanco. Y si la palabra de Dios dice es negro como el pecado y el pastor dice es que es blanco, es que así, es blanco, usted tiene que creer que fue negro. Porque Dios lo dice. Esa es ser maduro espiritualmente, es dejarse guiar por el Espíritu de Dios y no por las palabras de los hombres. Por eso es que para entender Melquisedec hay que escuchar a Dios antes y primero y sobre todos los hombres. Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, se fijan ustedes, yo creo que voy a avanzar hasta este capítulo solamente, porque nosotros necesitamos digerir esto. Mis hermanos y mis hermanas, por lo tanto, dejando los principios ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Dejándolos, avancemos hacia la perfección, no echando otra vez los fundamentos de arrepentimiento de obras muertas, de fe hacia Dios, de doctrinas de bautismos, de imposiciones de manos para recibir el Espíritu, como los apóstoles imponían las manos para recibir el Espíritu del Señor, resurrección de los muertos, y aún de juicio, aún del juicio. O sea que nosotros no vamos a echar todo este fundamento para comprender, para avanzar en el entendimiento con nuestro sumo sacerdote, y para entenderlo y para avanzar con él al lugar santísimo. No quiere decir que negamos todo esto, porque el apóstol lo dice bien claro, y esto haremos si Dios permite. Pero fíjense bien, porque es imposible que los que fueron una vez alumbrados y habiendo probado el regalo celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo por venir, o sea, todos los que hemos sido aceptados al Señor nuestro Salvador, hemos probado los poderes del mundo por venir en el Espíritu de Dios que está en nosotros. Es imposible que si caemos, renovarnos otra vez ante arrepentimiento, viendo que ellos crucifican para ellos, para los... Si caemos y otra vez volvemos a toda la doctrina para poder entender Melquisedec, al Hijo, dice que crucificamos para nosotros mismos al Hijo de Dios otra vez y lo exponemos a vergüenza. Quiere decir esto,
que entonces que no hay perdón si caemos? ¿O quiere decir otra cosa? Porque como la tierra, la cual bebe de la lluvia que viene frecuentemente sobre ella, produce hierbas que alimenten para los cuales está vestida, pero aquella que produce espinas y espinales es rechazada y está pronta para la perdición, cuyo fin es ser quemada. Mis hermanos amados en la fe de mi Señor Yeshua, el sacerdocio de Melquisedec, por eso es que dice que no tiene nada que ver con lo que es los rudimentos de la salvación en Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo Jesús, es cierto, pero la verdad de Melquisedec va más allá de la salvación. ¿Qué puede ser más allá de la salvación? Tanto hablamos de la santificación y la glorificación, tiene que ver con eso, pero dice, produce espinas. Si nosotros caemos y volvemos a crucificar al Señor y volvemos, no vamos, en ese estado, en ese momento, en esa parte de nuestro proceso, vamos a llamar de salvación, no podemos entender, no podemos fundar la verdad de Melquisedec en este proceso de salvación. Es diferente. Después del proceso de salvación viene la verdad del sacerdocio de Melquisedec. No quiere decir que no hay perdón para los que caen. Quiere decir que no traemos las doctrinas de la salvación de Cristo para comprender el sumo sacerdocio de Yeshua bajo la orden de Melquisedec. Esto es muy importante, mis hermanos, que no vamos a traer los rudimentos de la salvación, el sacrificio de nuestro Señor para ser salvos. Todo eso tiene su lugar, está en un departamento. Pero ahora vamos con nuestro sumo sacerdote al Santísimo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el santuario. Esto significa que el sumo sacerdocio de Yeshua no tiene que ver con principios de la doctrina de Cristo, de arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección o juicio eterno. Claramente descrito está aquí, cualquiera lo puede entender. Entonces, entender el sumo sacerdocio de Melquisedec tiene que ser que nosotros no vamos a poner estos fundamentos, no vamos a poner ahí el fundamento del arrepentimiento, no vamos a poner ahí el bautismo, no vamos a poner ahí el recibir el Espíritu Santo, no vamos a poner ahí la resurrección de los muertos, no vamos a poner el juicio. El sumo de sacerdocio de Yeshua va más allá de todo esto, porque todo esto ya está establecido, es la verdad completa del Evangelio de Yeshua, que envuelve todo esto y más en ello. Todo esto no es el fundamento del sumo sacerdocio. Yo lo enfatizo mucho porque esto es lo que no vemos, lo que no se ha visto en las interpretaciones que conozco en la interpretación que conozco, mejor dicho, acerca del sumo sacerdocio de Melquisedec. Porque si lo hacemos, dice Pablo, que es como pisar la sangre del Señor, porque cayendo en pecado volvemos a crucificar al Señor y ahí vamos otra vez en el círculo de la salvación, en el mensaje de la salvación. Entonces estamos apenas en pañales. Esto es para los que ya hemos sido salvos y estamos maduros espiritualmente, y entonces vamos adelante con el Señor a comprender la verdad del sacerdocio de Melquisedec y vamos con Él, avanzamos con Él. Esta es la gloria del sacerdocio de Melquisedec. Va adelante al Santísimo, detrás de la cortina, penetra los cielos, dice el apóstol.
De manera que el misterio de Yeshua en el lugar santísimo tiene que ver con algo que va más allá del, otra vez, vuelvo a recalcar, doctrina de Cristo es la salvación por su sangre, su muerte por nosotros, su expiación, su sacrificio por nosotros. Al arrepentimiento, bautismo, fe hacia Dios, imposición de manos y el juicio eterno. Entonces, esto no es el fundamento para entender el sacerdocio de Yeshua. Está claro, lo dijo bien claro el libro de Hebreos. Hebreos 6 del 9 al 16. Ahora nos aclara, sino de mejores cosas que acompañan a la salvación. ¿Se fijan? ¡Qué claro está! No es que niega la salvación o la expiación del Señor en la cruz del Calvario, no la niega. Todo está allí, pero vamos adelante de eso. A cosas mejores, a mejores cosas que acompañan la salvación. De manera que el sacerdocio de Yeshua son mejores cosas que acompañan la salvación. Porque Dios no olvida nuestro trabajo y labor, vuestro trabajo y labor de amor. El sacerdocio de Yeshua es para los salvados, para los que trabajan en amor por el Señor, para sus hijos, los que han sido redimidos ya. Entonces viene el sacerdocio de Yeshua. Es la verdad del sacerdocio de nuestro Señor. Va a decir, ¿para qué necesito un sacerdocio? Porque el sacerdocio que se ha sacado y que del cual se crea ahora es un sacerdocio de origen católico. No seamos flojos, dice, sino seguidores de los que obtuvieron la promesa, como Abraham, que soportó todo y obtuvo la promesa. O sea que debemos seguir adelante al Señor, siguiéndolo hasta donde Él va. El hombre jura por el más grande y termina la contienda. ¿No es así? Cuando muchos dicen, oh, yo te juro, y muchos usan esto de yo te juro. Y entonces ya todo queda asentado porque, juró por algo más, algo muy sagrado para él. Tiene que ser cierto. Pero dice, y en esto, fíjense bien, cuán remachado está esta verdad, que el sumo sacerdocio de Yeshua tiene que ver con mejores cosas que acompañan la salvación, porque Dios no olvida a los hijos que han sido salvos y que laboran en el Evangelio y que son sus hijos, ¿verdad? Dice, y en esto Dios, que da más abundantemente, mostró ante los herederos de la promesa, fíjense bien, es más alto Dios que cualquier hombre que jura, la inmutabilidad de su consejo, confirmado por juramento. O sea que Dios muestra la inmutabilidad de este consejo, de este asunto, de este tema de Melquisedec, de nuestro sumo sacerdote humano, de que este sacerdocio son mejores cosas que acompañan la salvación, y esto lo hizo por medio de juramento. Es un consejo de Dios que fue confirmado por juramento. Vamos adelante. Así que el sumo sacerdocio de Yeshua acompaña a la salvación ya efectuada. El Padre está cumpliendo su juramento. El sacerdocio de Melquisedec. El Padre cumple el juramento que hizo, que vamos a ver enseguida, acerca del Mesías y sumo sacerdote. Vamos a ver que esto está tremendo. 6:18. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible para Dios mentir. Dos cosas inmutables, que Dios no miente nunca, pero estos son juramentos. Así que es imposible que el que juró se salga de ese juramento. Es imposible. Que son nuestra fuerte consolación y esperanza, seguras y firmes.
inmutables, que son nuestra esperanza y nuestra fuerte consolación, y son firmes, las cuales entraron dentro del velo. Esas dos cosas, cosas inmutables, en las cuales Dios no puede mentir y que son seguras y firmes y son nuestra consolación y nuestra esperanza, penetraron el velo donde el precursor ha entrado por nosotros, mismo Yeshua, hecho sumo sacerdote eternamente bajo la orden de Melquisedec. Repasemos, las cuales entraron dentro del velo, estas dos cosas, estas dos grandes cosas, ¿verdad? Dos cosas inmutables que no cambian. Entonces, penetraron adentro del velo, entraron con Yeshua al Santísimo, donde el precursor ha entrado por nosotros. ¿Quién? El precursor, mismo Yeshua. ¿Se acuerdan que hablamos del precursor? Que decía, ¿qué es el precursor? Uno que va adelante en representación y con toda la carga de los que vienen atrás de él. Este es el sacerdocio de Yeshua, ser precursor de los salvados. El sumo sacerdote viene representando a todos los que vienen detrás de él, todos los hijos que Dios le dio, ¿verdad? Todos los hijos salvados que son hijos del Padre como Él es hijo, pero que se los dio, ¿verdad? Para salvación, porque Él es el capitán de nuestra salvación, como hemos estudiado. Entonces, mírenlo porque está escrito, mírenlo en su Biblia, Hebreos 6, 18 en adelante. Entonces, Él es el precursor que entró. ¿A dónde entró? ¿A dónde entró el Señor? El libro de Hebreos está diciendo que dentro del velo, y esto quiere decir el lugar santísimo, donde el precursor entró por nosotros, mismo Yeshua, hecho sumo sacerdote eternamente bajo la orden de Melquisedec. Hay bastante que estudiar, ¿verdad? Entonces, dos cosas hay confirmadas por Yahweh con juramento que han entrado al Santísimo, junto con nuestro sumo sacerdote. Él es la composición de estas dos cosas, de estos dos juramentos del Señor, de Yahweh. El primero es el pacto sempiterno de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, y de obedecer sus mandamientos y ordenanzas. Si obedecemos sus mandamientos y ordenanzas, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Hemos estudiado. El pacto sempiterno es el primero que Él dio con juramento. Dice Génesis 17:7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Está hablando Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y este pacto se cumplirá en todo su sentido, en la tierra también, al final de todas las cosas. Pero fíjense bien, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y seré el Dios de ellos. Deuteronomio 28:9: te confirmará Jehová, Yahweh, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. El Señor interpuso juramento entre Él y el pueblo, entre Él y Abraham, de que Él sería su Dios y de su descendencia, de todo. Y dice en Deuteronomio 28: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. El sacerdocio de Yeshua es la confirmación como pueblo suyo de sus salvados.
Es la confirmación. En Yeshua, el Señor nos está confirmando que somos su pueblo, porque vamos en sus lomos. Vamos en Yeshua, como te lo ha jurado, dice. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Estas son las condiciones del pacto. ¿Se acuerdan que estudiamos todo esto? Pero el pacto es de ser Él nuestro Dios y nosotros su pueblo. El segundo juramento lo hizo a David. Salmos 89. Las misericordias. El salmo es muy hermoso. De Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Fíjense, el rey David también profetizaba. Y profetizó. Está hablando como el Señor, como Dios habla. Hice pacto con mi escogido. No lo escogió David, lo escogió Dios, Yahweh. Juré a David mi siervo, diciendo, ¿qué? Juré, ¿verdad? Aquí está el juramento, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, pues, bueno, pero esto es el Yeshua separado de Dios, es la segunda persona. Entonces, Él es el que va a tener el trono. Mis hermanos, hay solo un rey. Hay un solo rey en el cielo. Un solo rey. Entonces, este es el segundo juramento. El pacto a David. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. ¿Para qué? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y será el Dios de ellos. Me lo repetí, ¿verdad? Bueno, Salmos 89, esto lo hice solo para poder leérselos, porque lo que quiero más resaltar es esto, pero quiero leerlo también porque es hermoso. Fíjense, Salmos 89. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Yahweh, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en el cielo se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante a Yahweh entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Yahweh, Dios de los ejércitos celestiales, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebraste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos, fíjense bien, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor, el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Yahweh, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Hemos estudiado esto antes, pero en la justicia de Yahweh, porque tú eres la gloria de su potencia. Yahweh es la gloria de la potencia del pueblo de Dios. Yahweh, y esa gloria es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces hablaste, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el Santo de Israel. ¿Se fijan? Un rey.
hablaste entonces en visión a tu santo. Fíjense, David profetizó del Mesías que vendría de su simiente, porque el Señor le dio a él el conocimiento y le dijo: de ti me saldrá el escogido, ¿verdad? De él saldría el escogido. Y él está hablando que nuestro rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Y muchos podrán decir: esta no es una profecía mesiánica, está hablando de David, porque habla de David. Pero está hablando del Mesías. Lo vamos a ver enseguida. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. En el nombre, el Señor Yahshua vino en el nombre del Señor y para exaltar el nombre de su Padre. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos, sobre todos los mares y los ríos. Gente, ¿verdad? Muchedumbres de gente. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios. Está hablando el Señor, Dios, Yahweh. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. El ungido del Señor, Yahshua. Yo también le pondré por primogénito. ¿Se fijan cómo está estableciendo que establecería a David? Está hablando de la simiente de David, en realidad, de Yeshua. Pero está diciendo: yo le pondré por primogénito. Lo pondré. He begot him. Él lo tomó como primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Lo tomó y lo puso en María, ¿verdad? Porque el nacimiento de María, hay que volver al video para que vean todo lo que hablamos de ello. Pero fue engendrado de María por milagro del Señor. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Mis hermanos, este pacto a David, de que la simiente de David, la descendencia de David, y podemos verlo todavía en otros versículos, la descendencia de David, la simiente de David, sería el rey eterno, que reinaría por toda la eternidad. Vamos a ver adelante. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en juicios, dice que Dios los castigará su rebelión, pero no quitará la misericordia, no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y eso es lo que sucedió con el hijo de David, ¿verdad? Salomón. Cómo se desvió ese sinvergüenza. Pero el Señor lo corrigió, lo enderezó, pero no quitó a pesar de los pecados de Salomón, no quitó su misericordia para con David. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Su trono, el trono de David. Y no hay un trono de
David en el cielo y un trono de Dios. No es así. Vamos a estudiar todo eso. Hemos estudiado un poco, creo, acerca de eso, pero todavía nos falta ver la maravilla de lo que es lo que en realidad es el sacerdocio de nuestro Señor Yeshua. Estas son las dos promesas que van delante al Santísimo. Entonces, las dos se relacionan una con la otra y están hechas por juramento por el Señor, de ser nuestro Dios y nosotros su pueblo, si obedecemos sus mandamientos y sus ordenanzas. El reino eterno de David, que también fue prometido por el juramento de su santidad, dice. Estas dos promesas, el apóstol Pablo aclara que van delante de los rudimentos de la salvación, de ser nuestro Dios y del reino eterno a David. Estas son las dos promesas que penetran dentro de la cortina, dentro del santuario, al lugar santísimo. Este es el fundamento para comprender el sacerdocio de la orden de Melquisedec, conforme al libro de Hebreos, conforme al apóstol San Pablo, conforme a Dios, porque el Dios mismo está hablando en estos juramentos y en su palabra es el que habla. Mismo Yeshua. Fíjense, vamos a ver un poquito acerca de Apocalipsis. En realidad aquí vamos a terminar casi, pero por esta vez, porque seguimos adelante con todo hasta terminar el libro de Hebreos, todo lo que habla de Melquisedec. Él mismo confirma quién es él. Apocalipsis 22 dice: no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, dice, Dios y el Cordero. El Cordero es el ser humano que fue sacrificado, ¿verdad? El ser humano en el cual nosotros estamos atados. Dios es Dios. Estará en ella y sus siervos le servirán. Pero estos Dios y el Cordero son una persona ahora. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Veremos que su rostro y el nombre de Dios y del Cordero estará en nuestras frentes. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, ¿quién? Yahweh, el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Se fijan? Este es el fin, desde el principio, desde ahora se los estoy diciendo. Este es el final de los redimidos y este es el fin de nuestro Cordero de Gloria. Ser uno con el Padre para llevarnos en su humanidad y estar unidos a Dios y poder ser sus hijos. Volver a ser recibidos como sus hijos y verán su rostro, su nombre estará. Entonces ahora sí somos hijos de Dios, tenemos su nombre en nuestras frentes, ¿verdad? Y dice que reinaremos por los siglos de los siglos con Él. Esta es la realidad. Este es el resultado del sacerdocio de Yeshua, sumo sacerdocio. Me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas. Yo quiero resaltar esto. Y el Señor Yahweh es el Dios de los espíritus de los profetas. De manera que Apocalipsis 19:10, de donde dice el ángel: adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Quiere decir, adora a Dios, porque el espíritu de la profecía, el Señor de los espíritus de los profetas es Yahweh, porque el espíritu de la profecía, el espíritu es Dios, es Yahweh. El Señor es Dios de los espíritus de los profetas. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto.
Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nos damos cuenta quién es el espíritu de la profecía. Nada menos que Yahweh, Yahweh mismo. Y esto lo dice Apocalipsis 22:6. 22:8. Yo soy Juan el que oyó estas cosas y después que las hube oído, me postré para adorar a los pies del ángel otra vez, porque en el 19 también se postró, ¿verdad? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy siervo tuyo con tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. De manera que los profetas y los hermanos, nosotros que guardamos las palabras de este libro, somos siervos de Dios. A quien se debe adorar es a Dios, y ese es el mensaje de esos versículos. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Cerca, mis hermanos. Si antes estuvo cerca, ahora está a las puertas. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. El que es santo justifíquese todavía, cuando nuestro sumo sacerdote está en el cielo ya, ¿verdad? Siendo el sumo sacerdote de sus salvados. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que viene? ¿Se fijan aquí? Adora a Dios, no sé de las palabras. Y luego dice, aquí yo vengo. Yahweh viene en la persona de su Hijo. Es la única forma que podemos ver a Dios. Y el que no reconoce esta verdad, pues nunca, simplemente no puede. No puede entrar, porque ver a Yeshua es ver a nuestro Señor espiritual. Porque Él es espíritu. Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Yahweh, el alfa y la omega. Y está diciéndolo en la persona de Yeshua, es el fin. El final para nosotros, ¿verdad? El final es nuestro principio y nuestro fin, la vida eterna. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Fíjense cómo Dios llama a los que estaban fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel, y yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa. No puse las comas ni nada para que lo puedan ver, hermanos. Vean, Yeshua está estableciendo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa, Él y el Padre Espíritu, porque Dios es el Espíritu. Y aquí lo podemos comprobar. Y el Espíritu y la esposa, Yeshua, nuestro precursor. ¿Se acuerdan? El precursor lleva el peso de los que vienen detrás de él. Él es el precursor de los salvados, que es la esposa del Señor. Entonces dice, el espíritu y la esposa. No es que la esposa que está en la tierra, es la esposa que está en el cielo, que es nuestro precursor. Se le está llamando esposa, porque Él representa a nosotros. Dicen, ven. Yeshua, en el Padre dicen, ven. El Espíritu y nuestro precursor, nuestro sumo
sacerdote. Esa es la función de nuestro sumo sacerdote, que está unido al Padre y llegó delante primero, penetró el Santísimo para que nosotros podamos llegar allí. Y por eso es que nos está diciendo: ven. El que oye diga: ven. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y no es porque entonces, no es porque no hay salvación todavía, no es porque no se aplica el sacrificio de Yeshua, pero es porque la función de nuestro sacerdote, sumo sacerdote, es diferente. Es la realidad de las promesas dadas a Abraham y dadas a David. El trono de David, el trono de la simiente de David, un ser humano como nosotros, descendiente de David, y el Espíritu, el Padre, como Rey de Reyes, como Dios nuestro Dios. Es la, vamos a decir, es la unión del Padre, el Espíritu y Yeshua, que es la esposa, porque el Señor dice cuando celebra las bodas, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Él celebra las bodas en su Hijo, dice que con su Hijo, pero lo que pasa, mis hermanos, es, no me voy a adelantar, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Pero aquí vemos el Espíritu en la esposa, es el Padre en el Hijo, que es nuestro precursor. Así que dice: yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía. Y yo estoy hablando esto en el temor de estas palabras, rogando al Señor que me abra el entendimiento y que me dé las palabras, porque yo no quiero hablar nada contra su palabra. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Quién da testimonio? Yeshua, de las palabras de Yahweh. Dios da testimonio. Vengo en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y mis hermanos, quiero hablar en este momento a todos los pastores, alguno que tengan el corazón sencillo para ver a esta sierva hablar de la palabra del Señor, que no tengo, me avergüenzo de hablar delante de algún pastor, pero me avergüenzo como ser humano, no por el evangelio que traigo, porque lo que yo traigo es poder, es potencia de Dios para salvación, dice el apóstol San Pablo, y está tan claro como el agua. No he insertado ninguna palabra que no esté en la Biblia. Mis hermanos pastores, mis hermanos, porque son seres humanos como yo. Si Yeshua se hizo hombre, como uno de nosotros, tenía que ser hombre. Por eso el apóstol San Juan dice que si no confesamos que Jesús vino en carne, quiere decir que Jesús era humano como nosotros. Entonces estamos predicando otro evangelio. Mis hermanos pastores, no me crean a mí. Vayan solos y olvídense de comités pagados, y la iglesia se ha convertido en un negocio y en un disfrutar de vacaciones y en hacer lo que no se debe. Pero yo les ruego en el nombre del Señor que vuelvan a la palabra del Señor. Hay error, y este error es grandísimo. Así que tiene que ver con la persona del Padre, tiene que ver con que Él es uno. Aún en su Hijo Él sigue siendo uno. Por eso es que Colosenses
2:9 dice que estaba en él corporalmente, y usted no podrá negar la escritura jamás. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Se fijan para quién es el sumo sacerdocio del Señor? Para los herederos de la promesa, para todos los que nos cobijamos en sus promesas. Inmutabilidad de su consejo, dice, interpuso para mostrarles el consejo que no cambia, la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, ese es nuestro consuelo. El sumo sacerdocio de Yeshua es nuestro consuelo. Es nuestra esperanza de que Él pasó y llegó al Santísimo y que entró habiendo hecho su expiación por nosotros, y que ahora tenemos un sumo sacerdote que está unido al Padre, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. Otra vez, como precursor nuestro de los salvados, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está el cumplimiento. El sacerdocio de Melquisedec es el cumplimiento de esos dos juramentos. Es el cumplimiento que no se cambiará jamás. Este es el sacerdocio, la seguridad de que Dios nos abrazó de tal manera que penetró el cielo con la humanidad abrazada en la persona de su Hijo. Esto es el sacerdocio de Melquisedec. Zacarías 2:1. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Nosotros hablamos del juicio en cuanto a esto, ¿verdad? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, la ciudad, a medir a los salvados, a los que son hijos de Dios, que claman salvación, que son salvos, mejor dicho. ¿A dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Fíjense bien, está hablando Yahweh. Yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yahweh estará en medio de ella. ¿Por qué? Porque Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Ahora, Él, el Padre en el Hijo, sigue siendo glorificado en nuestro Dios. Zacarías 2:6. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues son por los cuatro vientos de los cielos os esparcí. Pueblo de Dios, ¿verdad? Fue esparcido, dice Jehová. Está hablando en el tiempo de Israel, ¿verdad? Que fue esparcido por causa de sus idolatrías. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, pero en un sentido espiritual está hablando de nosotros. ¿Se acuerdan que estudiamos que el Padre está llamando a su iglesia, a su pueblo, a salir de Babilonia en el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto ángel? Dios mismo da este mensaje y dice, salid de ella, pueblo mío. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. No somos los primeros a
en Babilonia, ¿verdad? Aquí dice con la hija de Babilonia. Yo diría, mis hermanos, todos los que estamos diciendo, no, es que no, yo no soy de Babilonia, y porque pertenecemos al grupo de iglesias protestantes que protestan contra la ramera, pero sí tenemos parte de sus doctrinas, estamos metidos en ella. Mientras el cristiano o la denominación que sea participa de doctrinas del papado, de la ramera de Apocalipsis 17, está metida en Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, toda la gloria me enviará. Fíjense bien, porque Zacarías habla de la rama, habla del ungido, habla de Yeshua en su profecía de Jesús, de Yeshua. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, todo tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Está hablando como en la persona del Mesías. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. Ahora, ¿quién dijo? Ha dicho Yahweh. Por eso es que habla en la persona del Mesías, porque está hablando él mismo. Dice, he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Esto es solamente para confirmación, mis hermanos, para que nosotros podamos ver que el Mesías, la rama, el capullo, ¿verdad? Yeshua es Yahweh, el que vendría en su Hijo. Él es el prometido de Israel. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día. Señores, lo que está por venir es glorioso. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Se fijan? Ahora sigue otra vez hablando. Y me serán por pueblo. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Él mismo. ¿Cómo es que Dios se dice a sí mismo, me ha enviado a ti? Y luego dice, yo estaré ahí, yo seré tu Dios, yo estaré contigo. Eso corresponde al Señor. Él es el ser omnipresente y omnipotente. Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Él mismo viene, Él mismo vino y Él mismo vendrá en la persona de su Hijo, en la humanidad de su Hijo, presentándose a su pueblo. Y si como en el tiempo de Israel no recibieron a Yeshua, porque no quisieron ver a Dios en él, no quisieron reconocerlo, lo apedreaban porque dice, te haces Dios, por eso te apedreamos. No le recibieron y ahora tampoco le reciben. Ahora no le reciben porque, ¿por qué? Porque decimos que Yahweh, que Yeshua está en el Padre, que es uno con Dios. Y Él lo ha dicho multitud de veces en su palabra. El sumo sacerdocio de Yeshua es el cumplimiento de las dos promesas. Un rey y sumo sacerdote. Yeshua es Yahweh, quien reinará sobre su pueblo eternamente. Si comprendemos esta verdad y la aceptamos, estaremos abrazados al Padre en la persona de Yeshua. No hay salvación fuera
Por eso es que no hay salvación en otro nombre más que en el glorioso nombre de Yeshua, de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque estamos amarrados, somos parte de Él, es nuestro hermano, nos lleva en su carne y está abrazado. Y el sacerdocio de Yeshua es la realidad de esa promesa de que Dios, Yahweh, será nuestro Dios y de que reinaremos por la eternidad con la simiente de David, porque Él reinará por la eternidad. Porque no hay un reino mundial de David. El reino mundial de David, el reino de todo el mundo es Yahweh, el Rey de Reyes, que está unido a la simiente de David. Porque la Escritura dice claramente que todo su pueblo somos reyes y sacerdotes delante del Señor. Es un sacerdocio santo que somos para nuestro sumo sacerdote, nuestro Yahweh, nuestro Dios y nuestro sumo sacerdote. Dios tomó en sí la responsabilidad de la salvación. No hay nada más glorioso que poder comprender esto. Mis hermanos y mis hermanas, hasta aquí vamos a llegar ahora. Ya no tengo voz y hasta aquí vamos a dejar. Nuestro tema que sigue se llama Trazando el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a seguir el orden de Hebreos, vamos a seguir con el capítulo 7 de Hebreos, pero antes vamos a hacer un trazado del sacerdocio de Melquisedec, lo que podemos encontrar de acuerdo a los registros judíos, que ellos tienen mucho registro que nosotros ni sabemos, ¿verdad? Yo por lo menos, y con la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver, trazar el sacerdocio de Melquisedec, porque es diferente, y lo vamos a ver enseguida en el capítulo que viene. Sacerdocio de Melquisedec no es arónico, es diferente, y de esto nos vamos a encargar la próxima semana primero. Nuestro Padre Celestial, nuestro Yahweh, Yeshua, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos las gracias por esta palabra, por este mensaje. Y te rogamos que tú, Señor, bendigas este mensaje y que tú abras los ojos de cada uno que quiera abrirlos, que quiera escuchar tu verdad y escudriñar tu palabra a fondo, como dice tu palabra. Danos ese espíritu de escudriñamiento. Danos el espíritu de aceptar tu palabra antes que la palabra de ningún hombre. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Te ruego por tu pueblo en todo el mundo, Señor, por todo hijo e hija tuya que clama tu nombre para salvación. Yo te ruego en el nombre glorioso de Yeshua, mi Salvador, en el cual estamos abrazados, nuestro hermano, nuestra carne, Señor, unidos a Él. Te rogamos por su sacrificio, Señor, y te damos las gracias y la gloria y la honra, porque en Él vamos nosotros, y tú nos has recibido y nos has abrazado, y nos has recibido en nuestro precursor, en nuestro sumo sacerdote. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendito y glorificado y exaltado y adorado es tu nombre, porque tú eres Dios, porque no hay otro, y porque tu nombre es sobre toda la tierra y sobre todos los cielos y sobre todo lo que tú has creado. Gracias, Señor. En ese nombre glorioso, mi Yahweh, Yeshua, te damos las gracias y te alabamos. Amén.